¿Qué tal? Mi nombre es Eric Osorio, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior ISMAC en el área de mecánica automotriz. Mi curso es el primero paralelo A, la materia es electricidad. El día de hoy le estaré hablando referente a los principios de la electricidad. El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar. Pericles. Comenzamos con la estructura atómica, ¿ya? Podemos mencionar que la materia está constituida por partículas pequeñísimas, que se les llama moléculas. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Un protón tiene carga positiva y un electrón negativa. En este caso el neutrón participa, como el nombre lo llama, neutro, ¿ya? Y en este caso no hace las veces ni de electrón ni de protón, ¿ya? Tenemos el ejemplo en imagen, donde podemos mostrar lo que es las partes de un átomo, ¿ya? Donde consta igualmente, como les comentaba, de protones, electrones y neutrones, ¿ya? Y obviamente en el núcleo podemos encontrar todo lo que les mencionaba, o sea, las partes. Igualmente en la estructura atómica los electrones que giran en la órbita más apartada del núcleo son menos ligados al átomo. Esto se produce por el choque de un electrón que hace que se pondere la carga positiva. La envoltura de los electrones puede captar adicionalmente los electrones libres, ¿ya? Igualmente, como podemos observar en la imagen, el ion del átomo pertenece en imagen, ¿ya? Podemos ver el ion positivo, el ion negativo y todo lo que es eléctricamente neutro, ¿ya? La, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de cargas. Normalmente son los electrones en el interior del mismo. ¿Qué comprende la corriente eléctrica? Comprende la tensión, el voltaje, la diferencia potencial. Como podemos ver en la imagen, cómo se está produciendo la corriente eléctrica, ¿ya? Tendría lo que es una batería y un consumidor. Correcto, la batería hace que nos dé energía, en este caso corriente. Tenemos igualmente un switch que permite el paso o no de energía. Ya sé que en este caso el bombillo o foco eh, pueda prenderse o en este caso igualmente apagarse. Tensión y voltaje. La tensión y voltaje hace referencia a la fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor. Se debe tener en cuenta que la fuerza electromotriz incluida es la tensión que genera la fuente de energía. La caída de tensión es la tensión que se pierde en los receptores. Como igualmente podemos observar en imagen, podemos encontrar lo que es un circuito, ¿ya? En este caso está medido con un multímetro y nos indica qué voltaje contiene en sí lo que es el adaptador para el foco. Las características. Para ello consta de una unidad de medida que es el voltio, ¿ya? Eh, su, su múltiplo es el megavoltio y kilovoltio. Sus submúltiplos es milivoltio y el microvoltio. El aparato capaz de medir la tensión se llama voltímetro, o en este caso igualmente podemos usar el multímetro, ya que el multímetro nos permite igualmente medir esta tensión, ¿ya? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se aplica a este una tensión. La intensidad de corriente eléctrica corresponde en el circuito hidráulico que pasa por la turbina. La cantidad de fluido que circula por el conducto eh, será equivalente a la cantidad de corriente que circula por la resistencia.
La intensidad de corriente, su unidad de medida es del amperio. El aparato que suele medir la intensidad de corriente eléctrica se llama amperímetro. Igualmente, en este caso nos podría ayudar lo que es el multímetro, ¿ya? Porque el multímetro en este caso es polifuncional. Igualmente podemos medir con él lo que es la intensidad de corriente. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la resistencia a la oposición que presenta un cuerpo al paso de corriente eléctrica. En este caso, en la imagen, si nos podemos dar cuenta, tenemos la imagen A y la imagen B. En la imagen A podemos observar que los electrones están fluyendo por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. En el B estamos observando los electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico que ofrece una alta resistencia a su paso. En este caso, los electrones chocan unos contra otros, al no poder circular libremente y como consecuencia generan calor, como vemos en la imagen del B. Están produciendo lo que es calor, ¿ya? Adicionalmente, podemos comentar que normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, ¿ya? De acuerdo con la resistencia que encuentran a su paso. La ley de Ohm. La ley de Ohm podemos mencionar que es una de las leyes fundamentales de la electricidad. Estrechamente va vinculada a los valores de unidades básicas, ¿ya? Presentes en cualquier circuito electrónico. Podemos igualmente comentar que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. En forma de fracción se pone de la siguiente forma, ¿ya? I es igual a B sobre R, donde podemos decir que la I es la intensidad que se mide en amperios, la B es el voltaje que se mide en voltios y la R es la resistencia que se mide en ohmios. En este caso aquí tenemos este triángulo igualmente, si deseamos igualmente encontrar lo que es la intensidad y lo demás, y en este caso, por ejemplo, podemos encontrar la intensidad, eh, los, los voltios y demás, obviamente despejando de la fórmula, ¿ya? No es nada complejo. Podemos, como conclusión en este ámbito, podemos comentar que la corriente es la cantidad de electrones que fluye por un conductor en un circuito cerrado. Se representa por la letra I. Igualmente, la corriente continua es la que no cambia su polaridad y magnitud a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, la forma de onda de una tensión continua será la línea recta. Los capacitores son un dispositivo eléctrico que pueden almacenar carga eléctrica por medio de un campo electrostático y liberar esta energía posteriormente, ¿ya? La ley de Ohm establece que el voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a lo largo de esta. ¿Aprendiste? Espero que hayas aprendido todo sobre los principios de la electricidad. Te pido muchas gracias por tu atención. Espero que este video te haya servido en realidad, ya que igualmente es para que te informes, ¿ya? Que tengas un excelente día. Muchas gracias por atenderme.